Retornamos. Realidad en contexto por Muriel Televisión, Voz Dominicana. Mira, el problema del desorden climatológico que vive el planeta lleva a que en cualquier momento, independientemente de que estemos disfrutando de temperaturas calientes, de temperaturas calurosas, en cualquier momento y de manera inesperada, llegue cualquier fenómeno atmosférico y arrase poblaciones. Este es el caso de China. En China, señores, se ha provocado una inundación producto de las lluvias y ha dejado un saldo de 25 muertos y unas escenas de terror en ese país, en China. Porque el daño que hemos ido causando, que habitamos el planeta, al medio ambiente, nos lleva o ha llevado a la madre naturaleza a que en cualquier momento se ensañe contra nosotros y mande de repente un tsunami, un terremoto, un ciclón de gran magnitud que provoca cuantiosos daños a la vida, a la propiedad, a los bienes materiales de la persona. Y eso ha pasado en China. Hay escenas desgarradoras, en una lluvia repentina, los aguaceros que de repente han azotado ese país y han dejado esa secuela de muertos, daños y desaparecidos en ese país asiático, que la destrucción progresiva de nosotros los humanos a la madre naturaleza, al medio ambiente, va provocando efectos secundarios que se revierten contra nosotros mismos debido a esa alta incidencia de daños, destrucciones que más adelante provocan muertes y afectan la vida. Así es. Bueno, Biden, presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está haciendo un balance de sus primeros 6 meses de gobierno. Los 6 meses que lleva al frente de la Casa Blanca. Entonces, está pasando balance. Joe Biden también recibió ese país en medio de una pandemia, en medio de la pandemia del COVID-19. Y en un momento que la tasa de contagio era la más alta a nivel mundial y la cifra de muertos y fallecidos igual. Ahora va a pasar un balance. Creo que el presidente Biden logró recuperar la confianza de los habitantes de ese país y se sigue implementando medidas y programas sociales orientados a beneficiar a los trabajadores y a los más pobres que han sufrido por la embestida de esta pandemia en los Estados Unidos. Qué interesante. Se recrudecen los atracos en Alto Manhattan. Este es otro detalle, señores. En Alto Manhattan, varios atracos en pocos días y ahora otra persona resultó muerta en medio de un tiroteo para quitarle su automóvil, para quitarle el vehículo. Ay, Dios mío. No está fácil el asunto allá en Estados Unidos. Y Washington High fue el Alto Manhattan, que ha sido uno de los lugares de más prosperidad económica en Nueva York. Allí en Alto Manhattan está la comunidad judía. Y hay muchas personas con condiciones económicas buenas. Pero los antisociales
los que practican actos de ratería se están apoderando de ese condado. Manhattan es un condado de Nueva York. Podríamos decir que el más importante de todos los condados de Nueva York, donde se concentra la mayor cantidad de dominicanos, latinos, que camina a cualquier calle de Manhattan y se va a encontrar con comunidades, con zonas que de repente va a pensar que está en República Dominicana, que no está en ese país, pero la delincuencia está colocando ese territorio en una situación de inestabilidad total. Así es. El Ministerio de Salud Pública presentará un estudio donde indica si tenemos en el país la incidencia de la variante Delta, la nueva variante del COVID-19, que ha afectado ya varios países del mundo y se está examinando, está haciendo un estudio profundo para establecer si ya la tenemos aquí. Es muy importante esto, es importante que el país pueda estar informado en el día a día de cuáles son las incidencias de esta enfermedad y la nueva variante que pudieran afectarnos. El gobierno interviene a Santo Domingo Este ante cúmulo de basura. Bueno, el artista Manuel Jiménez se ha quemado. Y el cúmulo de basura que se presenta en varias intersecciones, en varias circunscripciones de la capital, coloca la gestión de Manuel Jiménez en una situación apremiante, una situación difícil, producto de la gran cantidad de basura que se encuentra acumulada en las principales arterias, principales calles de la provincia de Santo Domingo. Señores, usted se imagina, esto es preocupante lo que se observa allí, muy preocupante. La Cámara de Diputados aprobó la ley que crea el Ministerio de Vivienda. ¡Wow! Para hacer un ministerio que venga a resolver problemas habitacionales que vive la sociedad dominicana desde hace tiempo. Entonces, si partimos del hecho de que en el país un amplio segmento de la población está viviendo con déficits habitacionales, vive en casa alquilada, no tiene un techo propio, tendríamos que saludar la creación de esta ley que sería en beneficio de esos sectores vulnerables de la sociedad que no tienen vivienda, Habría que ver si es una ley que está siendo empujada por sectores que desde siempre se han beneficiado del negocio inmobiliario y construyen un complejo habitacional, pero ninguna vivienda de esa va a estar nunca al alcance de los pobres, nunca. Y por eso que creo que habría que ver cuál es el alcance primero, antes de opinar sobre esta ley. El Ministerio de Salud Pública va a presentar una propuesta sobre la variante Delta. Ahí está, la variante Delta. Y la noticia, señores, de la intervención de Santo Domingo Este, que ya era justo, la basura estaba arropando a los ciudadanos. El PRM realiza elección de su directiva antes de junio. ¿Y por qué? Porque a tanto tiempo están difundiendo esta noticia.
es que al interno de esa organización política hay un malestar colectivo. Hay muchas personas disgustadas porque no se le tomó en cuenta. Entonces, ellos entienden que saliendo a hacer primarias antes de tiempo, saliendo a realizar etapas organizativas, podrían echarle un poco de agua fría a la difícil situación que afecta ese partido y que no está fácil. Eso está al rojo vivo, que la mayoría no ha sido tomado en cuenta. Ya usted lo sabe. Entonces, ellos están anunciando para junio. Junio está lejos, demasiado lejos. Comisión del Senado hará jornada de extendida para escuchar los sectores sobre el Código Penal. Luego de la aprobación del Código Penal en la Cámara de Diputados, ahora este proyecto se irá a vistas públicas en el Senado de la República. Y ellos tienen una comisión que se encarga de evaluar las modificaciones que le hizo la Cámara de Diputados y ver si pueden modificar algunas cosas. Por eso vimos a líderes religiosos del país protestar ayer cuando decían que están a ojo visor para que no se produzca ningún cambio en el Código Penal que fue aprobado por la Cámara de Diputados y enviado a la Comisión del Senado que estudia la modificación de este código, que prácticamente no es una modificación. No, son 2 o 3 artículos. El Código Penal que se hizo en el año 2014, 2010, fue un código orientado en un nuevo modelo. Ahí se ampliaron derechos fundamentales. Se analiza el artículo 40 del Código Penal. Ahí va a encontrar que esos derechos fundamentales que estaban establecidos en el artículo 8 y también en la Constitución de la República fueron ampliados. ¿Pero ampliados de qué manera? En el 40 están los derechos individuales y sociales, artículo 40, pero ya ampliado, muy amplio. Hay que decir también que la Comisión del Senado hará jornada extendida para escuchar a los ciudadanos con relación a este tema tan neurálgico, tan importante para la sociedad dominicana, que en este momento necesita ser evaluado con mucho cuidado para que todos los sectores se sientan conformes. Vamos a la pausa, regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto, por Mundial Televisión.